Bueno, vamos a continuar ahora con una mesa específica centrada en la utilidad del laboratorio SciLab en el contexto clínico de evaluación e intervención psicológica. Igual que la mesa anterior, haremos una breve presentación, 10 minutillos, de cómo lo hemos utilizado, cómo lo estamos utilizando. Y a partir de ahí, la presidenta de la mesa, Marcela Paz, nuestra vicedecana de Metodología, Innovación Docente y Tecnología y psicóloga sanitaria y muy buena clínica, va a coordinar lo que serían las preguntas de debate. Nos acompaña también el profesor, otro clínico, Adrián Barbero. Sí, está. Marta Segura, psicóloga clínica en el contexto público, y el profesor Luis Botella conmigo, que también desde ese contexto de aplicación clínica os vamos a presentar un poquito lo que es o cómo hemos utilizado. Bueno, pues sí, perdonad. Bueno, os vamos a presentar algunas ideas de uso en evaluación e intervención psicológica. Bueno, hay cositas que ya se han ido diciendo a lo largo de lo que son esta mañana, las jornadas, y he recogido aquí algunas pinceladas que irá complementando el profesor Luis Botella cuando quieras. Okay. Y me vas interrumpiendo o como lo quieras. Desde aquí, la idea es cómo, desde el uso que le estamos dando en el trabajo con pacientes clínicos, cuál es la utilidad que nosotros le estamos sacando, ¿no?, al laboratorio. O una manera de trabajar en cuanto a la identificación de las redes de conexiones o de construcción de la identidad del sujeto, cómo lo conecta con su sintomatología en términos de sistemas complejos, como venimos hablando, ¿no?, con el tema de las teorías o la ciencia de redes. En este sentido, para nosotros, esa posibilidad de ayudarle a explorar al paciente, ¿no?, y explorar el modelo teórico o de mente del paciente, para nosotros es algo que se puede aplicar de manera transversal, en la medida en la que luego, a través de la clínica, tú lo puedes acompañar a través de cualquier modelo de cambio psicológico, ¿no?, sistémico, psicodinámico, etcétera, etcétera. Pero esta aproximación al modelo, a la teoría del paciente, para nosotros creemos que es como la seña de identidad en la cual, una vez que conocemos cómo el sujeto construye, a partir de ahí podemos acompañarle en lo que construye, cómo las teorías que nosotros queremos ayudarle o ponerle al lado pueden conectar o no, ¿no? Al final, siempre la psicoterapia es un proceso de negociación, y es un proceso de negociación de significados. Pero tienes que conocer al sujeto que tienes delante, que para nosotros es el mayor potencial. O sea, ¿para qué? Si tú solo vienes con una teoría y la quieres imponer, ¿de qué te sirve? El sujeto lo que puede decir es, o no decir, no me encaja, no me encaja. Y la gran pena es que no te lo diga, ¿vale? Por eso siempre, desde un modelo constructivista, siempre lo vemos con un modelo de negociación en el que exploramos, pero siempre desde una perspectiva de acompañamiento, nunca desde una perspectiva psicoeducativa, en el que nosotros somos los que conocemos la teoría de cómo deberías pensar. No, exploramos cómo piensas y te ayudamos a que reconozcas cómo tu sistema te sirve o no te sirve, o te quedas enganchado en él, o no te da juego, ¿no? Yo creo que hay una expresión que seguramente que cambia la conversación en terapia y que probablemente cambiaría el mundo, ¿no? Que es ayúdame a entenderlo. Que yo me veo utilizándola cada vez más. O sea, en lugar de ya lo he entendido, te lo voy a explicar, pero centrarse en ayúdame a entender esto. Es esta actitud que decía Luis Ángel, ¿no? Y realmente lo centra entonces en una conversación, no en un debate. No es el punto de creo que sé por dónde vas, pero ayúdame a entenderlo, ¿no? En el momento en que uno lo hay, en el fondo sería, supongo, casi una perspectiva piagetiana, ¿no?, de organizar el mundo, sí, organizando la inteligencia, ¿no? Es decir, en el momento que te lo explico, yo lo entiendo mejor también.
De hecho, es muy típico, ¿no? El paciente, de las primeras cosas que dice cuando viene en terapia, la mayoría de las veces, no sé lo que me pasa. O sea, ya desde esa desorientación y desorganización de ese mundo, el ayudarle a explorar el mapa, que es su mapa, y en el que empiezas a colocarlo de una manera sencilla, aparentemente sencilla y gráfica, ya empieza a darle el sujeto a reconocerse en algo que es suyo, y desde ahí ya empieza a tener una sensación de agencia que creemos que es muy relevante y por todo lo que supone, ¿no? En esto, el identificar dificultades que el propio paciente es capaz de reconocer ya nos ayuda a identificar tareas de trabajo conjunto. Y una de las cosas interesantes que vemos es en qué medida la persona se siente acompañada. Y de una manera muy fuerte, ¿no? Porque gráficamente el psicólogo no solamente le dice cosas, el psicólogo le está ayudando a poner sobre algo claro y específico encima de la mesa un mapa que ayuda a organizarse en algo, ¿no? No puede ser nunca el mapa del territorio, ¿no? Pero ese mapa ya es un mapa con una pequeña ruta, ¿no? Donde el sujeto se identifica quién es, qué conexiones tiene, cómo se ve en ese sistema y cómo no solamente se queda con el elemento de causa-efecto sencillo, ¿no? Sino empiezan a comprenderse, ¿no? Eso me hacía pensar que, fruto también de la experiencia, yo supongo que es evidente, pero a veces hay que comprobarlo, que si intentas apuntar y convertir en mapa todo lo que te están diciendo, es inmanejable. Aparte de que si no estás escuchando, básicamente, porque es que cada cosa se deshace en mil matices. Y si vas al núcleo, ¿no? Al acabar la sesión, te sale un concepto o dos, ¿no? Porque quiere cambiar. Siempre esto es evidente. A mí me parece que el nivel óptimo es el nivel medio, ¿no? Es este punto, teniendo en cuenta y teniendo cuidado que los constructos que aparezcan no sean más tuyos que del paciente, pero en el momento que le puedes decir, pues no sé, parece que tu deseo de empoderarte choca con la voluntad de los demás de someterte. Y lo ha dicho ella. Si vas a los detalles, estos son 200 constructos, ¿eh? Si vas a ese punto y no es un constructo tuyo, es donde se produce este efecto que dices tú de exacto, lo has entendido perfectamente. Y lo demás son anécdotas, ¿no? Que es verdad que a veces el paciente está una hora explicando anécdotas de eso, pero cuando vas a ese núcleo es cuando desde ahí se puede trazar un mapa de lo que tenéis en la diapositiva transitivo. No es decir, vale, dicho esto, ¿hacia dónde vamos? O sea, ya no es tienes un problema de empoderamiento, sino, vale, si estamos de acuerdo en eso, ¿hacia dónde quieres ir y cómo vamos? Que es la idea de evolución transitiva de Kelly. Bueno, voy a enseñar de manera rápida, ¿no? Para dejar paso al debate. Os voy a dejar a presentar un ejemplo de cómo podemos llegar a hacer una formulación de caso clínico desde toda la información que obtenemos con el Scilab, ¿no? Aquí os estoy resumiendo algunas de las matrices que nosotros podemos explorar. El sistema puede ser tan flexible y amplio que tú puedes meter las que quieras, pero nos fijamos principalmente en dos vectores, ¿no? Cómo se construye el yo y cómo construye el ideal. Pero podemos meter los vectores de construcción distinta a la identidad, cómo me veo yo proyectado dentro de un año, ¿no? Con lo cual esa comparación entre cómo estoy ahora, cómo me veo, me da ya una medida de proyección del sujeto, de su nivel de anticipación y cómo se acerca o no al ideal. Y justamente en esa comparación encontramos constructos donde el sujeto se encuentra a gusto, constructos donde el sujeto ni de coña, me gustaría, y sujetos donde el sujeto no tiene tampoco claro, ¿vale? Por eso lo de la lógica difusa, no son blancos o negros, sino hay veces que también el sentido de la desorientación es la manera de expresarse el sujeto. De hecho, en clínica muchos de los constructos van en esa línea, pero que podamos recogerlos, ¿no? Bueno, de toda esta información que nosotros podemos capturar, igual que si pasamos una rejilla más amplia donde metemos elementos de personas significativas en su vida y demás, podemos tener la construcción también, no solo que hace de sí mismo, sino también de las personas significativas. Solo con esta información ya tenemos una información muy relevante, que somos capaces ya de hacer análisis matemáticos. Por ejemplo, en este sentido, una persona
que se siente auténtica y le gusta ser auténtica, no quiere cambiarlo, pero tiene dos necesidades de cambio y es que le gustaría tener un peso justo y realizar deporte, ¿no? Pero justamente la gente que él construye, que hace dietas o hace deporte, para él son gente de apariencias, son gente que van por ahí un poquito a lucir el tipito, ¿no? Yo soy una persona auténtica, soy capaz de... si fallo, ahí donde encontramos también las autojustificaciones y los autosabotajes en el cambio. Si yo el 1 de enero me propongo hacer dietas o ir al gimnasio y el 15 de ese mes ya no voy, ¿vale? No pasa nada, sigo siendo una persona auténtica, no queda en entredicho mi identidad. O sea, yo puedo lucir mi barriguita sin ningún complejo, ¿no? Es una manera también de encontrar en estas dinámicas de los sistemas dónde están las autojustificaciones y los propios autosabotajes del propio sujeto. Pero estudiando sistemas complejos podemos identificar todas las inconsistencias medidas en el sistema global. O sea, ya no solamente nos centramos en 2 o 3 significados, sino de una manera global. Y si somos capaces de hacer modelados del sistema, somos capaces incluso de identificar la evolución de un sujeto que sería capaz de conseguir todo aquello que se ha planteado, ¿vale? Pero con un precio. Por ejemplo, el precio de esta persona sería: yo de algo que tenía claro que a mí me gustaba disfrutar comiendo, soy capaz de conseguir todo aquello que me proponía, ¿vale? Ir al gimnasio, hacer dietas, tener una alimentación saludable, pero el precio es que dejo de disfrutar comiendo, por ejemplo. Con lo cual, lo que podemos tener también es una identificación muy clara de dónde están las posibles recaídas, ¿vale? Con todo esto, claro, nosotros podemos hacer una formulación de caso atendiendo a informaciones que le podemos devolver al sujeto en un folio, ¿vale? Y es una devolución de un feedback con una potencia en el que no nos inventamos nada de lo que aquí podemos sacar, porque todo está sacado del mismo, ¿no? ¿Quién es él como persona, su identidad? ¿Cuál es su problema en esta dificultad que tiene y su deseo de ese cambio? Pero también dónde están esos bucles de inconsistencia o de dificultades para hacerlo. Podemos hacer ya algo muy centrado en una redefinición donde le decimos: mira, es que probablemente si tú quieres ser auténtico y seguir siendo auténtico, probablemente nos tenemos que centrar en que tu visión de la autenticidad en estos momentos, en esa versión 1.0 de ti mismo, está muy basada a lo mejor en elementos externos. A lo mejor tenemos que centrarnos en elementos un poquito más en los que te tengan en consideración. Y si quieres trabajar en ello, ¿vale? Vamos a centrarnos. Y cuando te aparezcan otra vez tus autojustificaciones, volvemos otra vez al foco de trabajo, ¿vale? Y podemos llegar a un acuerdo en ese sentido. Sí, fijaos que aquí, si hubiera la duda o la sospecha como de lectura de mente, ¿no? De yo esto no lo he dicho, vuelves hacia atrás. O sea, es tan sencillo como decir: yo no me lo he inventado, volvamos, quizá lo he interpretado mal, volvamos hacia atrás y yo lo he visto aquí, esto. ¿No? Puede que lo que haya es falta de conciencia, pues no me había dado cuenta de que lo he dicho. O sea, que lo que has hecho tú incrementas un nivel de conciencia, pero si realmente hubiera algo de esto, usted me lee la mente, en todo caso la sé poner en su sitio, digamos, pero leerla como yo esto lo ha visto usted porque es psicólogo, no necesariamente. Quizá la gracia es esa, ¿eh? Justamente este punto que decías tú de me reconozco en esto, pero a la vez es una novedad para mí, porque como está presentado es nuevo, pero el contenido es mío. Fijaos que ahí sutilmente o directamente se vuelve a ligar lo ideográfico y lo nomotético, ¿no? Porque vuelve a ver el contenido es plenamente mío, pero los procesos son universales al final. Sí, para finalizar, pues bueno, de toda esta información que sacamos, ¿no? De la teoría y del deseo también del sujeto y su cambio y de su construcción del mismo, podemos sacar ya planes de actuación. Planes de actuación es, vale, pues si lo que queremos trabajar en esto es tú eres el protagonista aquí. Sale a la vida, actúa y volvemos, ¿no? Y volvemos en ese feedback continuo en el que vamos a ir viendo cómo tu deseo y tu propósito de proceso de cambio se va dando o no se va dando, y cómo vamos reconstruyendo ese mapa en el que cada vez te vaya dando más sentido y que al final podamos ir construyendo o se vaya generando un mapeo de ti mismo donde las posibilidades de actuación no se queden en bucles donde no te dejan salir. Uh-huh.
Sí, me anticipo quizá también a otros debates posibles futuros, pero por si alguien lo está pensando, decir, claro, cualquier cosa es aceptable, ¿no? Y ahí está el límite ético, ¿no? También que es evidente que no, cualquier plan no es yo no me he encontrado mucho paciente que presente algo inaceptable, sinceramente, pero bueno, podría haber un límite, que ahí a mí me es muy útil lo de Duncan y Miller, de los terapeutas norteamericanos, que dicen que básicamente este acuerdo tiene que ser con condiciones éticas, legales y razonables. ¿No? Las tres cosas a la vez, en caso de duda, ¿eh? Que insisto que no me he encontrado demasiada gente que pida cosas ilegales, pero bueno, podría ser, ¿eh? Sí, de ahí el acompañamiento y la formación del Claro. clínico, ¿no? En ese componente, al final no deja de ser también este arte de la terapia, pero esa formación de no cualquiera puede hacer un acompañamiento de una persona, ¿no? Bueno, al final se puede resumir todo en tareas o tareas conjuntas sacadas de esa propuesta de la persona, y lo que tú le acompañes a través de las teorías del cambio que tú tengas ya son el componente nomotético o de teoría que aporta, ¿no? Desde cualquier teoría del cambio. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido una presentación cada vez más, vamos profundizando en la herramienta, evidentemente. Y me congratulo además por la audiencia que tenemos, tanto en sala como en online. Es un gran evento. En mis dos papeles, permitirme hacer uso de mi dualidad de personalidad y decir, por una parte, que como la preocupación en la formación de los futuros psicólogos se centra en una parte importante, las metodologías de enseñanza, contar con herramientas de aplicación práctica, de aplicación real, es siempre una virtud al modelo de enseñanza. Yo creo que este es un buen ejemplo de lo que necesariamente debemos ir ampliando, que es que los conocimientos declarativos se conviertan finalmente en procedimientos integrados, en procesos de decisión, en formas de pensar que diferencian a las profesiones. En ese sentido, nuestra profesión tiene una serie de principios y valores, y una preocupación permanente en la metodología de enseñanza es intentar que los alumnos, que los estudiantes de todos los niveles de la formación tengan un pensamiento científico, no necesariamente que sean científicos de proyecto, sino que sean científicos a la hora de pensar, es decir, que sean capaces de detectar sus propios sesgos y no implicarlos en el proceso de evaluación de pacientes, por ejemplo. Y en este sentido yo creo que esta herramienta es una herramienta muy útil, porque permite matricialmente ver los contenidos de las creencias de un paciente y además de manera cuantitativa y gráfica, con lo cual cumple, a mi juicio, pues aquello que los cerebros queremos, ¿no? Claridad, precisión y, hacer posible, grafía. Por lo menos los que tenemos ese sistema. Y en ese sentido yo creo que debemos continuar. Nos ponéis el listón muy alto. Creo que tenemos que seguir desarrollando estrategias en este sentido, y dejo ese rol por esta parte y me paso al rol más clínico y terapéutico, y procedo a hacer algunas preguntas a la mesa que yo creo que serían, a lo mejor, por favor, incorporar las preguntas que cualquiera quiera añadir. Yo en eso soy muy horizontal, no tengo ningún problema de verticalidad y de rol. Me sugieren dos cosas muy importantes a mí personalmente con respecto al uso de Scilab. ¿Cuál es la formación necesaria para los psicólogos jóvenes o para los estudiantes? ¿Cuál es la formación que requieren específicamente, ¿no? Porque está claro que la técnica que estáis proponiendo ayuda a la evaluación y a la intervención, pero yo la veo fundamentalmente en la parte de evaluación como una herramienta vital para ver el mapeo cognitivo de la persona. Entonces, me pregunto, los estudiantes de psicología, con la experiencia que tenéis, ¿qué habilidades requieren? Porque la comunicación no está dentro de la herramienta y, sin embargo, es fundamental para que saquen una buena información, ¿no? ¿Cuáles serían las competencias o los requisitos de un estudiante de psicología para poder hacer un buen uso de Scilab?
Bueno, a ver, daos cuenta que aplicado al grado, lo que hacemos aquí es colocar al alumno, ¿no?, en una mente en el que le ayude a pensar en términos un poquito más allá, ¿no? Esa formación se adquiere con el posgrado, o sea, no tenemos un psicólogo graduado en psicología que pueda intervenir. O sea, esto ya es formación específica de posgrado, donde se adquieren las competencias y todos los elementos necesarios para poderte acercar y poder hacer seguimientos de procesos complejos. Por eso, claro, alguien que hace una formación en este sentido no es una formación sencilla. Entonces, no sé si iba por ahí, Marcela, en cuanto a grado o habilidades luego, porque estamos hablando de clínicos, claro, clínicos formados. Los clínicos formados, toda esta competencia se adquiere desde la competencia del conocimiento de modelos teóricos de psicopatología, modelos teóricos de evaluación, modelos teóricos de intervención, pero con todo lo que es la práctica, la supervisión y la formación potente de alguien que hace acompañamientos con toda una responsabilidad que tiene, ¿no? Responsabilidad muy potente en el sentido de que estás acompañando a personas con un gran grado de sufrimiento y que están depositando en ti una responsabilidad muy interesante, ¿no?, muy importante. Entonces, no sé si por ahí... Sí, yo creo que iba fundamentalmente a la parte de los niveles, ¿no? Porque creo que tenemos una gran audiencia y yo creo que dejar claro los aspectos de formación y requisitos son siempre importantes en una profesión nuestra que requiere tanto aprendizaje, ¿no?, por niveles. Yo sí que voy a añadir una cosa muy puntual, pero sí que creo que es importante porque está como en la raíz de lo que quizá lo aleja de otros modelos, que me parece que es esencial que tengan una mentalidad de conceptualización de caso, no de diagnóstico médico. Que leí hace poco, de hecho, psiquiatras que decían que era la alternativa al diagnóstico. Es decir, ahí en un caso se trata de etiquetar y ahí se acaba el trabajo, y aquí se trata de una comprensión psicológica. O psicológica o lo que queráis, pero en todo caso una comprensión, lo que decía yo antes, ¿no?, de ayúdame a entender. Y ayudarme a entender es el proceso, y el proceso deriva en un mapa, no deriva en una etiqueta. Y luego lo que decías tú también, Marcela, que entiendo las diferentes fases de evaluación e intervención, pero es verdad que ya en su momento, por ejemplo, Kelly decía que la evaluación inevitablemente es una intervención. Incluso hay evidencia de que si le pasas a alguien una rejilla y tal, en la siguiente vez que se la pasas está más rígida. Porque ha aclarado lo que quería. Y en este caso es evidente que incluso, por eso algunos casos que estamos explicando ya, solamente hacer el mapa ya ven cosas. Es decir, calla, me acabo de dar cuenta de qué tal. Con lo cual es una mentalidad de terapeuta, no de psicodiagnóstico, y sobre todo de conceptualización, no de diagnóstico de manual psicopatológico, para entendernos. A pesar de que puedes meter etiquetas psicopatológicas en el mapa, ¿eh? Pero lo que estás haciendo es darle, no sé si me explico, darle una lectura psicológica a la etiqueta. Es decir, cuando tú dices que tienes una depresión, ayúdame a entender qué quieres decir. Claro, cuando ahí aparece, pues mira, un matrimonio desastroso, un trabajo que no me gusta, es una lectura psicológica de la etiqueta, no es una lectura psicopatológica de SM. Yo creo que eso lo divide de raíz, con lo cual es una habilidad básica, ¿eh? Tendrían que entender que el proceso es llegar a una comprensión del problema, no llegar a una etiqueta. El foco en la formulación del caso, claro, como elemento clave, ¿no? Total. Vosotros, como expertos en área clínica, ¿qué potencialidad le veis? ¿Qué queréis comentar de la aplicación de SciLab? ¿Dónde veis la gran aportación? Para mí la aportación fundamental que tiene en el ámbito que yo trabajo, y que esta tarde hablaremos más, que es el ámbito público, es la eficiencia. O sea, yo creo, hablabais en lo que habéis presentado de la alianza terapéutica. En la pública, no sé, muchos sabréis que a veces vemos a los pacientes cada 2 meses. Trabajar la alianza en 3 y 4 incluso, efectivamente. Trabajar la alianza en esas condiciones es muy, muy difícil. Entonces, cuando tú tienes una herramienta, ¿no? Sabemos que la alianza tiene su vínculo, las tareas y los objetivos. Entonces, cuando tú le puedes proponer a tu paciente, oye, vamos a hacer esta tarea concreta, si a ti te parece bien, ¿con qué objetivo? Conocerte. Que las dos podamos conocerte, que podamos saber cómo estás, qué te pasa, qué anticipas, qué no anticipas, por dónde quieres ir, en sus términos. Porque la grandeza del planteamiento constructivista, ¿no?, de la teoría de constructos personales, y que nos facilita mucho el SciLab, es que siempre es en los términos de la paciente. Eso nos convierte en agentes validadores. Y ya sabemos, ya decía Kelly, que solo vamos a poder invalidar, ¿no?, y ayudar al cambio si previamente nos hemos convertido en validadores de ese sistema. Entonces,
cuando tú le plantas a alguien algo tan sencillo como, venga, vamos a hacer esta entrevista, si a ti te parece, para que te podamos conocer, podamos plantear desde aquí a dónde queremos ir, ¿no? en esto transitivo que comentaba antes Luis, y que podamos hacerlo en tus términos, como tú te ves, desde tu lenguaje, sin que yo te imponga nada, sin que yo te dé mi visión a priorística ni mágica que muchas veces tienen los pacientes de lo que hacemos nosotros. Entonces, eso hace que esa alianza terapéutica, en vez de tardar a lo mejor casi un año, ¿verdad?, en construirla con las pacientes, podamos construirla en muy poquito tiempo y podamos luego, las rupturas sean menores, digamos, ¿no? Para mí eso es fundamental. Bueno, pues voy a casi a utilizar un término de Laura, de la vicedecana de prácticas, porque yo creo que es un medio, un medio para tocar procesos. Y bueno, nosotros tenemos ahí un reto y tenemos reuniones periódicas porque digamos que yo parto de un contextualismo funcional con un entronque constructivista muy fuerte, es decir, en el desarrollo de las terapias que se llaman de tercera generación y particularmente yo he encontrado en este, digamos, en este medio, en esta herramienta, la forma de capturar procesos que para mí, o entiendo, son nucleares para que alguien no cambie, ¿vale? Porque al fin y al cabo estamos aquí para ver si conseguimos o provocamos un cambio. El otro día me ponían el ejemplo del fentanilo, ¿no? O sea, ¿qué narices tenemos para que alguien deje de consumirlo? Son 10.000 veces, dicen, la potencia de la heroína. ¿Cómo motivamos al cambio? O sea, por darle chispa a la mesa, ¿no? Pero, Por darle fentanilo. por darle fentanilo, ¿no? Pero no, quiero decir, y es curioso que en esa búsqueda de los procesos, que la psicología ha estado en una batalla muy fragmentada, como decía Luis esta mañana, a mi juicio errática en muchos momentos, precisamente por esa fragmentación, y aquí este evento y este lab, esta herramienta que se presenta, pues yo sí considero que es un gran paso para tocar esos procesos que, por un lado, hacen que alguien no dé el salto al cambio, ¿vale? Y por otro lado, que nos dé a los terapeutas las claves para potenciar el cambio, o sea, para motivar el cambio, que es el gran reto. Empezamos todo esto con el tema de la adquisición de los hábitos saludables, ¿no? Pero claro, ¿cómo competimos, ¿no? con alguien que obtiene, por ejemplo, en este caso, ¿no?, que me he ido a este polo, ¿no?, en la sustancia algo tan atractivo como lo que produce la sustancia en él, que además es un mundo alejado del dolor, del malestar, del sufrimiento. Y nuestra propuesta es casi darle la bienvenida de nuevo a la vida, a una vida que está llena de dolor, malestar, sufrimiento. Bueno, y a colación con la pregunta, que yo sabía que al final cualquier pregunta íbamos a derivar, ¿no? En colación con la pregunta, yo creo que es una buena herramienta para unir enfoques. Es decir, como estamos tocando procesos, yo creo que la psicología, al menos la que está dedicada al aspecto de la terapia, va hacia las terapias basadas en procesos. O sea, el principal exponente del buque insignia de la terapia cognitivo-conductual, que es Hoffman, se está dando la mano con el otro buque, que es Steve Hayes, con otros buques que están en el océano. Y yo creo que no es fácil esa historia, porque todos vamos con nuestros procesos en una bandera, ¿no? Y decimos, estos son los míos. Y los debatimos, ¿no? Pero bueno, en esa terapia basada en procesos, que ya empieza a haber manuales, esta herramienta va a ser esencial, a mi juicio. En eso estamos. Como decía antes Alejandro, es nuevo y
tenemos que luchar mucho entre nosotros para hacer de esto algo que permita tocar esas claves para el cambio, a mi juicio. Una anotación, ¿no?, muy interesante. Yo creo que por aquí es por donde va yo creo por donde tenemos que ir, ¿no?, y por donde estamos reconociendo después de mucho tiempo donde tiene que ir la psicología y ponerse la psicología en ese lugar que le corresponde. Nosotros somos especialistas en procesos psicológicos, ¿vale? No en diagnósticos psiquiátricos, que además los diagnósticos psiquiátricos son etiquetas que no te permiten esa lectura del proceso. El proceso siempre es algo cambiante. Nosotros ayudamos a la persona a identificar su proceso de cambio y a acompañarle en ese proceso de cambio. No le damos una etiqueta y le decimos tú eres esto, que está muy bien y hay pacientes que lo necesitan. Pero después de esa etiqueta tiene que haber vías de reconstrucción, de reelaboración y de movimiento. Y eso ofrece la identificación de procesos. Entonces, no sé si esta herramienta es esencial, pero es un ejemplo de por dónde tenemos que ir. Sí, estaba pensando, Adrián, a raíz de lo que decía también Luis Ángel, que de hecho a veces una manera de entender la etiqueta como proceso es convertirlo, o sea, intentar programarlo, ¿no? Es decir, ¿cómo harías un sistema al que le pasa esto? Hace un par de fines de semana estaba Francesco Mancini en Barcelona hablando de TOC y justo era eso lo que hacía, ¿eh? O sea, desconstruirlo como qué tiene que pasar para que un sistema se vuelva obsesivo. Claro, estaba pensando en lo que decías tú del fentanilo. Habéis visto los nodos de colores, ¿no? Rojo, verde y tal. Claro, imagínate que le das a un sistema algo que lo vuelve verde como un incendio de verde, ¿eh? Y además, o sea, 10.000 veces más que nada más, ¿no? Y desactiva todo lo rojo. No lo vas a poder desactivar. O sea, lo digo por transformarlo o sea, seguramente estás ante un problema irresoluble, ¿eh? En ese caso. Es decir, no tengo nada alternativo a esto, con lo cual quizá ni siquiera es un problema psicológico, sino bioquímico en este caso, ¿eh? Pero quiero decir, le has dado algo que sin ningún esfuerzo por su parte ha convertido todo en verde, ¿no? Y ha apagado todo el rojo en el sistema. Seguramente hay que pensar en otra sustancia, ¿no? Pero vamos, lo digo por cómo entenderlo de manera que digas, esto es ajeno al mapa. Es decir, no, se puede desconstruir como mapa también, pero el efecto que tiene es devastador, ¿no? Es lo que tú decías, o sea, elimina todo lo negativo y dispara de una manera exagerada todo lo positivo. Pues no podemos luchar contra eso. Con esto que has comentado, Luis, me enlaza con una pregunta que yo tenía a continuación para la mesa y yo creo que con eso podríamos estar finalizando, ¿no? Habéis hablado de resistencia finalmente, porque estamos en el eterno concepto de la resistencia al cambio, de procesos y por lo tanto de formulación y conceptualización de casos. Y yo me preguntaba, ¿dónde quedan las técnicas psicoterapéuticas a partir de esto? ¿La explicitación del mapa cognitivo es suficiente para provocar el cambio? Ya hemos visto que no. Y a continuación, lo que acabas de plantear, un sistema que está descontextualizado de la realidad, como puede ocurrir en la adicción, con una fuerte base neurobiológica, por cierto, que decimos fuerte base neurobiológica porque conocemos, pero todo lo demás también lo tendrá. Lo que pasa es que muchas veces no las conocemos. O sea, todo está en el organismo, incluso el alma, entre comillas. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta y la centro un poco más, ¿no? ¿Cómo enlazamos las técnicas terapéuticas? ¿Cómo enlazamos aquí, incluso las distintas escuelas psicológicas, con este planteamiento? Gracias. Si queréis que empiece yo, desde la visión metafórica de lo que hacemos como un mapa, a mí me parece que una vez trazado el mapa y trazado a dónde, por cierto, a dónde quieres ir no solamente es dentro del mapa, ¿eh? A dónde quieres ir puede ser quitar cosas del mapa, porque si no, todo el rato estamos visualizando un esquema fijo. Claro, podría ser, quiero quitar, por ejemplo, quizá con el fentanilo, es decir, quisiera quitarme todo esto, porque esto me va a matar. No, ahí sí, claro, si lo dejamos igual se va a quedar igual, pero se pueden quitar nodos, se pueden cambiar los caminos, se pueden hacer mil cosas. Si tú tienes el mapa y tienes el mapa de dónde quieres ir, yo creo que las técnicas son como cuando vas a una agencia de viajes y te entregan el itinerario detallado, ¿no? Con los medios de transporte, los restaurantes, los hoteles, las actividades, los museos. O sea, cada uno de esos es una técnica, pero está al servicio del viaje, ¿no? Con lo cual es desconstruirlas de la teoría original y meterlos al servicio de la persona. Si quieres desactivar esto, quizá la técnica adecuada a lo mejor es descondicionamiento, ¿eh? O sea, nada que decir. Es decir, quizá hay un nodo que se desactivaría por extinción.
Por ejemplo, igual hay otro que es con la técnica gestáltica de las 2 sillas. Claro, se vuelve, los que seguís el tema de integración en psicoterapia, se vuelve lo que hemos dicho hace muchos años, que era coherencia teórica y eclecticismo técnico. ¿Vale? Desconstruyes las teorías como parte de decir, esto nos sirve para llegar de aquí a aquí. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres ir? Que sería la propuesta que hacía Luis Ángel. ¿Aceptas el contrato? O sea, ¿te gusta el itinerario del viaje? Vale, pues creo que para llegar de aquí a aquí te sería útil esto. Incluso puedes dejar que lo diga el cliente. Yo creo que me iría bien no consumir. Bueno, eso se llama extinción. Si quieres te hago un plan de cómo. O sea, me parece que quedan desconstruidas como guía de ruta. Con la metáfora del mapa, claro. En ese sentido, claro, no es algo que sustituye, sino que complementa, ¿no? Claro. Y te da una visión muy interesante y muy potente. Lo gráfico, y que pensamos así mucho en gráfico, y cuando lo entrenas dices, ya no puedo vivir sin rutas de estas, te ayuda a organizar. Claro, decíamos que un paciente viene a terapia perdido. Y una de las frases que dices, no sé qué me pasa. Es una frase súper típica. Es presentar una herramienta que ayude a generar algo de base donde empieza a localizarse, situarse la persona y construirse, no solo en términos psicopatológicos, porque lo que sale en un mapa es la identidad del sujeto conectado con todo lo que tiene, incluso su sufrimiento, y no tiene por qué ser sufrimiento únicamente lo nuclear, sino que lo nuclear puede ser la identidad, que es el motor y el corazón que le ayuda a moverse, pero que es lo que indica en ese mapa donde queda reflejado y donde el terapeuta acompaña y dice, este es el corazón. Y el paciente dice, es mi corazón. Y desde este corazón, este es el que bombea y el que permite ese cambio, ¿no? Entonces, empezamos a tener algo. Y a partir de ahí, como dice Luis, o sea, aquí ya acompaña con todas las técnicas que quieras y toda la riqueza que tiene, todo el conocimiento teórico de la psicología y de todo los años de trabajo que llevamos investigando y desarrollando nuestros modelos, con lo cual no es un tema otra vez de lucha de cuál es el modelo más interesante, sino es identifica qué tiene y qué le pasa al paciente y acompáñale con lo que mejor le ayude. Incluso el paciente te puede guiar, como dice Luis, ¿no? Me necesitaría o creo que podría ir por ahí. Con lo cual el tema de agencia que se le coloca y de empoderamiento que se le coloca al paciente es algo sumamente muy interesante. Nosotros hemos tenido casos donde no le has dado ninguna pista a la persona de qué tiene que hacer, pero te sorprende diciendo, hay algo en mí que creo que todavía no tengo claro, y se pone a hacer un proceso de cambio más potente y más profundo que aquello que tenía que ver con la eliminación de la sintomatología. Yo creo que esto que estáis comentando es sobre todo fundamental cuando estamos empezando como terapeutas, ¿no? Yo ahora tengo residentes y recuerdo todavía de cuando yo era resi, y estamos muy locos al principio con la técnica, ¿no? Queremos curar, queremos el furor curandis del principio y queremos aplicarlo y aplicarlo bien y nos encontramos muchas veces con psicólogos que están empezando, que aplican muy bien las técnicas, efectivamente, pero cuando les dices, vale, ¿y para qué lo estás haciendo? Ah, pues porque tiene pensamientos automáticos negativos. Ya, ¿y con qué tienen que ver esos pensamientos? Y ahí no hay más, no hay una formulación, ¿no? Entonces, creo que la técnica es fundamental. Técnicas, pues cada uno, la que venga bien en el momento concreto, con el paciente concreto, para un objetivo concreto, ¿no? Entonces, siempre van a estar al servicio de esa formulación, de esa conceptualización del caso, pero son muy importantes, por supuesto. Y en el momento, además, en que empezamos a trabajar desde esta idea de mapas, por ejemplo, si empezamos a hablar de emociones con los pacientes, que muchas veces, ¿cómo estás? Pues bien, mal, no sé. Yo hago un juego muchas veces que es, mira, vamos a no decir ni bien, ni mal, ni regular. Vamos a hablar, ¿no? Vamos a poner metáforas. Eso ya son técnicas de regulación emocional. Entonces, te permiten, para hacer la propia evaluación, ir incluyendo técnica, a poquitos, con ellos, siempre, como decís, al servicio del proceso. Pues creo que al principio es muy importante que los psicólogos que están empezando vean cómo se entretejen las dos partes. Sí, yo creo que la clave es el modelo. Luego vemos que utilizamos, ¿no? para cambiar esto o provocar las condiciones para, ¿no? Pero el modelo es fundamental, es decir, esa conceptuación, ¿no? del caso. O sea, que tengamos muy, muy claro cuáles son las condiciones por las cuales se da un problema psicológico o se da un atasco,
que tengamos, y bueno, en esa línea estamos, ¿no? Que tengamos muy, muy claro cuáles son las condiciones por las cuales se desmantela. Luego el mapa te va a decir, bueno, pero claro, el mapa lo lees con un modelo. O sea, te has puesto unas gafas, y ahora interpretas el mapa según las gafas estas, ¿no? Y para mí es fundamental tener muy, muy claro ese modelo de psicopatología, es decir, porque claro, luego puede ocurrir que utilicemos técnicas que a la vez potencian un efecto contrario a la de otras técnicas. Si nos quedamos si pusiéramos un ejemplo muy, muy simple de brocha gorda, ¿no? O sea, como decías, ¿no? Antes, Luis, que, por ejemplo, focalices la intervención dirigida a desconectar, ¿no?, la ansiedad del sistema y que, por ejemplo, el individuo deje de experimentarla. Un poco, yo qué sé, a lo mejor hay técnicas de reestructuración cognitiva buenísimas que te sirven quizás para un impasse, para un tiempo hasta que vuelve a salir el síntoma, ¿no? Y luego pues tienes que volver a actualizar qué es lo que estabas haciendo para tratar de luchar contra esa ansiedad, ¿no? Pero luego hay otras técnicas totalmente contrarias en enfoque, que van justamente dirigidas a que te des la mano con la ansiedad y, como dice el eslogan, salgas y vivas, ¿no? Con lo cual, bueno, es que es fundamental el modelo. O sea, va a determinar en el gran abanico de técnicas que tenemos cuál va a producir el movimiento que buscas o cuál el contrario, a mi juicio. Pero bueno, es que esto daría, no sé, para todo el día. No, ojalá esta mesa... ¿Puedo 30 segundos? Es que había un ejemplo de lo que decía Marta y Adrián también, un ejemplo que explicaba Michael Mahoney de los primeros años de práctica suya y tal, que era muy aprendizaje operante, y decía que estaba en una unidad en que había ingresos y había un paciente ingresado que él se dio cuenta de que le agitaban mucho las visitas de su mujer. Entonces, claro, de manual, decir, bueno, pues hago el seguimiento de la terapia contingente a que no venga su mujer. O sea, le premió con prohibir a la mujer que venga y tal para que siga la terapia. Lo consiguió, o sea, el paciente siguió la terapia y tal, pero provocó un divorcio. Yo no sé si lo provocó, supongo que ya estaba ahí latente, porque claro que... Sí, pero sí que es verdad que él decía que no era el momento, que, o sea, él lo reconocía como, me parece que me equivoqué, estaba tan entusiasmado con la técnica que hice una cosa que no planificaba, pero me ha parecido ejemplar de lo que tú dices, el libro pone esto, si te vas a cargar la pareja. No sé. Bueno, la importancia de la mirada integradora, holística y sensata sobre los procesos del sistema complejo, ¿no? Pasamos a 3 minutos de preguntas en la sala, por favor. Si alguien puede... Muchas gracias. Hola, no sé si se oye o grito yo más. Soy Tania, soy estudiante y estoy haciendo el practicum en el Scilab. Y bueno, has comentado, Luis, a la hora de evaluar y luego ir aplicando las distintas técnicas. Es como todo un proceso muy fluido. Ahora lo que se llevan son las terapias así súper cortas y que te dicen tantas sesiones. En la terapia constructivista es más difícil generar sesiones, o es más largo el proceso o más corto, o depende. Eso es una. Vale. Por otro lado, con el tema de las adicciones y el ejemplo que ha puesto, pues de la sustancia esta, tenemos que tener claro que las sustancias psicoactivas, aunque nos hagan ver el mundo súper feliz, tienen sus efectos secundarios. O sea, tomar un opioide te puede generar mareos, vómitos, o sea, que tiene unas consecuencias tanto a corto plazo como a largo plazo que se pueden utilizar como para ir
que esas consecuencias sigan, pesen más que el resto. Por otro lado, con el tema del desarrollo del Scilab, bueno, has comentado que tenemos que luchar. A mí este espacio, esta aplicación, esta técnica que es terapéutica, yo hice la PEC y para mí fue maravilloso pasar la entrevista a las personas a las que se lo pasé y vi cómo se iban abriendo, iban organizando su mundo y había cosas que como que iban cambiando, como tenían ciertos insights. Yo se lo hice a mi hija que tiene 15 años y fue una de las experiencias más preciosas de mi vida. El luchar, yo diría más, es trabajar, cooperar, porque es un sistema multidisciplinar. Hay muchas disciplinas que están involucradas. Voy a cortar porque soy la que nunca resumo. Es importante las palabras que decimos, estamos hablando de lenguaje. Digamos trabajar, digamos cooperar, digamos avanzar, no tanto luchar. Y bueno, nada. Es que son para tiempo, ¿no? Pero bueno, si cojo la primera sobre procesos que son más largos, rápidos o demás, como en psicología muchas veces se dice, depende, ¿no? Pero lo que depende es que se pone a la persona en el eje, ¿no? de guía de su propia gestión de qué quiere y hacia dónde quiere ir y hasta dónde. Entonces, lo que estamos trabajando, algunas cositas muy interesantes, es encontrar ajustes donde el sistema te diga ya de por sí, la persona está madurita ya, ¿no? Y eso yo creo también es muy interesante y yo creo que puede ser una aportación también muy, muy interesante. Y un breve apunte es, en este proceso una de las cositas que estamos y hemos introducido de desarrollo del Scilab es que podemos ir monitorizando el proceso de cambio. Entonces, el proceso de cambio nosotros medimos otra vez el cambio que se ha producido en el yo a lo largo de este tiempo y el sujeto puede ir haciendo esa evaluación de en qué ha ido cambiando. Con esa evaluación que dura 2 minutos se regenera un nuevo mapa, ¿no? Con lo cual siempre es un proceso dinámico y en el que la persona se va dando cuenta hacia dónde está y qué le falta y es la que va construyendo. Yo un poco la hacía con el objetivo, ahora está el tema de costes-beneficios en las terapias. A la hora de integrarlas... Tenemos que cerrar porque viene la próxima mesa, lo siento. En la salud pública, y es cómo integramos en la salud pública. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Ha sido evidentemente una mesa muy motivadora y continuamos con la siguiente que será igualmente interesante. Muchísimas gracias.